Buenos días, les damos la bienvenida a la sexta clase. Esta clase es correspondiente ya al módulo 3, el módulo que dedicaremos a analizar políticas, casos y experiencias vinculadas al desarrollo local territorial. Y en esta ocasión abordaremos las temáticas vinculadas a eh, aspectos metodológicos para la planificación del desarrollo territorial. Vamos a compartir la presentación que preparé al respecto. Perfecto. Les decía entonces que la clase 6 está dedicada o está titulada Aspectos metodológicos para la planificación del desarrollo territorial. Y el objetivo general de la clase y de la unidad en general es indagar en los aspectos metodológicos de la implementación de procesos, políticas y experiencias de desarrollo territorial. En ese sentido, la clase muy puntualmente la organizamos en torno de cuatro aspectos, 4 puntos. En primer lugar, las dimensiones para la implementación de políticas de desarrollo territorial. En este punto vamos a enfatizar esta cuestión recurrente a lo largo de nuestra materia, que es el carácter integral, el carácter sistémico, la multidimensionalidad del proceso de planificación del desarrollo territorial. En el segundo punto vamos a trabajar los aspectos metodológicos para realizar un análisis territorial. Vamos a identificar al menos algunas dimensiones. No podremos ser exhaustivos, no serán todas, pero sin lugar a dudas serán dimensiones sumamente relevantes para un análisis territorial. En tercer lugar, vamos a hacer una referencia general a algunos instrumentos para la planificación del desarrollo local territorial, y nos referimos más específicamente a distintos elementos que nos permiten poner en práctica, sostener políticas para la planificación del desarrollo territorial. Nos vamos a referir a claramente el plan estratégico, nos vamos a referir a las políticas, a los planes vinculados a la reconversión productiva, a las políticas vinculadas al fortalecimiento de las capacidades de gestión institucional, es decir, distintos niveles de complejidad y de profundidad en estos instrumentos que están a mano justamente de la producción del desarrollo territorial. Y finalmente vamos a ilustrar toda esta clase con una serie de casos, análisis, experiencias, ejemplos concretos que pondremos a disposición durante la clase y también quedarán a disposición de ustedes en el campus como material de consulta. Para comenzar con el primer punto, sobre las dimensiones de la planificación del proceso de desarrollo local territorial, aquí queremos comenzar con un par de preguntas, ¿no? Y las preguntas centrales son que nos podemos hacer si estamos si estamos en el rol de quien debe planificar un proceso de desarrollo local, territorial, es cómo implementar esos procesos de desarrollo territorial, qué dimensiones y qué aspectos hay que tener en cuenta para llevar adelante la planificación. Y fundamentalmente, qué actores tenemos que considerar en ese proceso. Porque justamente, y ya lo dijimos varias veces, cuando nos referimos a un proceso de desarrollo local territorial, hacemos referencia tanto a un proceso de carácter político, porque dijimos que consiste en adoptar una decisión política que moviliza a una comunidad, porque supone sostenerla en el tiempo, porque supone identificar una misión, supone, digamos, lograr una serie de acuerdos que la sostengan, pero al mismo tiempo es un proceso técnico, porque supone desplegar una planificación sólida, consistente, consecuente, que nos permita alcanzar los objetivos de desarrollo territorial, de inclusión social, de innovación socioproductiva, de infraestructura, de mejora de las condiciones educativas, de mejora de las condiciones de salud, una planificación que contenga, que tenga en cuenta elementos ambientales, entre otros aspectos. Por lo tanto, entonces, analíticamente debemos contemplar al menos 5 dimensiones. Aquí las vamos a enunciar, vamos a explicarlas brevemente y vamos a señalar el rol que tienen en cada una de ellas
los determinados o los distintos actores que operan en el territorio. Vamos a comenzar con la dimensión económica, y esta principalmente está referida al estímulo a la producción local, ¿no? Remite al incremento de la productividad de la economía local, remite a la reconversión productiva, remite a la transformación en los principales sectores económicos que se encuentran presentes en el territorio, o adecuación, o innovación. Y en este caso los actores relevantes, claramente, junto con el gobierno local y algunas instituciones gubernamentales nacionales que pueden intervenir con políticas públicas, son esencialmente los empresarios locales. Y cuando hablamos de empresarios locales, incluimos también a aquellas empresas cooperativas, mutuales y otras actividades nucleadas en la economía social y solidaria, y también podemos, digamos, incluir y debemos incluir a los actores económicos, y a los actores y a los productores en el territorio. Una segunda dimensión relevante es la dimensión sociocultural. Y acá esta dimensión es relevante porque involucra los valores y las características propias de la sociedad local. Esto nos remite a la dimensión política institucional que veíamos en la clase número 5, en la clase anterior, lo recuerdan, ¿verdad? Aquí nos interesa identificar aquellos hechos o aspectos históricos, culturales o identitarios que caracterizan al territorio y a su población. Los actores más relevantes serán las instituciones locales, es decir, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, y eventualmente también las instituciones educativas y universitarias que están presentes en el territorio, porque serán los actores centrales que habrá que tener en cuenta para convocarlos a este proceso de desarrollo local territorial que estamos llevando adelante. También hacemos mención a la dimensión política administrativa. La dimensión política administrativa nos sitúa centralmente en el gobierno local y nos permite identificar cuál es la capacidad política del gobierno local para convocar actores locales y extralocales, pero centralmente locales, a un proyecto de desarrollo. Lograr que el proyecto de desarrollo permee en la sociedad y se sostenga en el tiempo. Indagar en cuáles son las capacidades estatales, las capacidades del gobierno local para llevar adelante un proyecto de desarrollo territorial. Y también observar, indagar, conocer los mecanismos de gobernanza existentes en el territorio para procesar los conflictos. Sabemos que un proceso de desarrollo local es un proceso conflictivo, que el conflicto es inherente al desarrollo territorial. Ahora bien, debemos conocer los mecanismos existentes para procesar los conflictos y para lograr adecuados niveles de democratización del proceso de toma de decisiones. Dijimos que un proceso de desarrollo local tiene una dimensión política sustantiva, y esa dimensión política está dada en buena medida por el nivel de democratización de la toma de decisiones, de la participación, de la convocatoria a los actores de la sociedad civil, convocatoria genuina, los actores económicos, sociales, culturales, científico-tecnológicos. Y en este caso, en esta dimensión es relevante el actor gobierno local claramente, pero también los partidos políticos, la burocracia estatal, es decir, aquellos actores vinculados con el sistema político-administrativo del territorio. También tenemos presente la dimensión social. La dimensión social nos remite a las condiciones de vida, a las características del mercado de trabajo, a la distribución del ingreso, al acceso a la vivienda y a los servicios básicos, al nivel educativo, al nivel de salud, el grado de inclusión social y de cohesión social que está presente en el proceso de desarrollo territorial y fundamentalmente en el territorio, ¿no? Sabemos que el grado de integración social, el grado de cohesión social es un aspecto sustantivo, es un aspecto muy relevante de los procesos de desarrollo local. Y también debemos considerar las políticas económicas y sociales que se promueven en el territorio, fundamentalmente las locales, pero también las nacionales, que son de mucha relevancia para el proceso de desarrollo territorial. Y también claramente en Argentina las políticas provinciales.
Y finalmente los actores económicos y sociales que desde las políticas públicas, desde la orientación del proceso de desarrollo, se quieren fortalecer. Aquí claramente los actores relevantes son los trabajadores, a través de sus organizaciones representativas, sindicatos, cooperativas, movimientos sociales, las empresas, también a través de sus cámaras representativas, las organizaciones sociales del territorio, y en cierta medida uno podría pensar que la dimensión social, por este recorte o esta referencia a las condiciones de vida, también incluye a todo aquel actor individual que sea relevante para el proceso de desarrollo. Y finalmente, una dimensión sumamente importante y con el tiempo cada vez más relevante, que es la dimensión ambiental. Y la dimensión ambiental nos remite a la sustentabilidad del proceso de desarrollo. También también se utiliza el concepto de la sostenibilidad, en este caso no lo vamos a utilizar con diferenciación, pero en todo caso lo que sí nos interesa sostener o nos interesa marcar es indagar en los mecanismos para la regulación de los procesos productivos, indagar en el nivel de protección ambiental que se establezca para las actividades productivas del territorio. Esto en buena medida es competencia de los gobiernos locales, es competencia de los gobiernos locales, dado que lo ambiental, dado que el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos locales, lo ambiental es una competencia concurrente con otros niveles jurisdiccionales, y hay aspectos de la temática ambiental que sin embargo sí son de competencia provincial mayormente. De modo tal de que aquí tenemos competencias concurrentes o exclusivas en torno de lo ambiental con los gobiernos locales. De claramente el crecimiento a costa del ambiente no genera un proceso de desarrollo, por el contrario genera conflictos a nivel local o a nivel regional muy significativos, y los actores relevantes para este proceso son los gobiernos locales, las empresas y los productores del territorio, las organizaciones sociales, ambientales e instituciones científicas tecnológicas que en muchos casos están vinculados a los estudios de impacto ambiental, y también niveles jurisdiccionales, nacionales y fundamentalmente provinciales que tienen competencia sobre la temática ambiental. Lo que queremos decir con esto es reafirmar el carácter sistémico, el carácter integral que tiene un proceso de desarrollo territorial. No es el desarrollo territorial, como lo señalamos habitualmente, no queda circunscrito a la dimensión económica. Por el contrario, justamente reviste este carácter multidimensional. Ahora bien, vamos a pasar al segundo punto, que es el punto que nos remite o que nos invita a pensar en los aspectos metodológicos que debemos considerar para realizar un análisis territorial. Y aquí las preguntas generales, las preguntas orientadoras de esta parte de la clase son, digamos, ¿qué variables deberíamos considerar para elaborar un diagnóstico territorial? ¿Cómo realizar un diagnóstico territorial sobre las posibilidades del desarrollo del territorio? ¿Qué aspectos económicos, productivos, sociales, políticos, institucionales y de gestión debamos tener en cuenta, o deberíamos tener en cuenta? Y aquí vamos a recurrir centralmente al texto que forma parte de la bibliografía obligatoria, que es el texto de Daniel Arroyo sobre los ejes centrales del desarrollo local. Él identifica al menos 5 criterios para un análisis del desarrollo territorial. Esos 5 criterios los vamos a ir desglosando, yo simplemente los voy a enunciar porque ustedes van a tener la posibilidad de profundizarlos en la lectura de la bibliografía, pero en primer lugar debemos identificar el perfil del desarrollo del territorio. ¿Qué es el perfil de desarrollo del territorio? Es aquella o aquellas actividades productivas que impulsan el desarrollo. Es decir, en la concepción de Daniel Arroyo sobre desarrollo territorial o desarrollo local, él dice que es crecimiento económico con inclusión social, e inclusión social en particular de los sectores vulnerables y especialmente medido a través de la capacidad de generar puestos de trabajo y eventualmente empleos formales, pero centralmente puestos de trabajo, dado el requisito de tener en cuenta a población vulnerable
que en la mayoría de los casos tiene dificultades en torno de la calificación de su calificación laboral. Y aquí entonces, lo primero que queremos resaltar es que un territorio puede tener más de un perfil, es decir, de aquella actividad que es generadora de desarrollo, entendido como crecimiento económico con inclusión social. Entonces, la primera tarea será identificar ese perfil y evaluarlo. Ver en qué medida es posible fortalecerlo a ese perfil para ser un generador del proceso de desarrollo local territorial. En principio va a identificar territorios con 3 categorías en torno al perfil de desarrollo. Aquellos que tengan el perfil definido, donde existe un sector mayoritario, más significativo, más reconocido, que es el impulsor del desarrollo territorial, un sector que se encuentra en crisis, que pudo haber sido relevante, pudo haber sido significativo, que estructuró la actividad económica, la actividad productiva, el crecimiento de las pymes del territorio, el abastecimiento de las materias primas a determinada actividad productiva, o digamos una actividad muy primaria significativa, por su derrame, su contribución al desarrollo, pero que por razones económicas, por razones productivas, por razones de recambio tecnológico, por modificaciones en los mercados a los cuales abastecía, por cambio en el gusto de los consumidores, etcétera, por cierre de alguna actividad productiva importante, como por ejemplo es una empresa pública existente en el territorio, entra en crisis. Y esa crisis puede ser abrupta o puede ser paulatina. Y finalmente están los territorios que no tienen un perfil definido. Eso no quiere decir que no haya actividades económicas en el territorio, pero no hay ninguna que significativamente tenga esa capacidad de impulsar un proceso de desarrollo. Tarea nuestra, tarea como investigador, tarea como planificador, será identificar ese perfil, o en todo caso, generar políticas para fortalecer ese perfil y eventualmente generar un nuevo perfil para el desarrollo del territorio. Una segunda dimensión es indagar en el tipo de gobierno local. Es decir, qué condiciones, qué características tiene el gobierno local para impulsar políticas orientadas al desarrollo territorial. El autor va a hacer una tipología en función de la cantidad de habitantes de los gobiernos locales. Esta clasificación no es taxativa, otros autores recurren a otra clasificación, pero lo que nos interesa de esta clasificación, como otras que puedan encontrar, es el correlato existente en el tamaño del municipio. No es un correlato preciso, pero sí hay alguna aproximación, que nos va a indicar aproximadamente cuál es esa estructura del gobierno local, qué capacidades de gestión tiene el gobierno local, con qué recursos económicos y técnicos se dispone, cuál es la diversidad o la simplificación de la estructura productiva, cuál es el rol y la diversidad de actores económicos, sociales y del conocimiento existentes en el territorio, el acceso o la existencia de profesionales y especialistas comprometidos con el desarrollo del territorio. En general uno podría afirmar que a mayor tamaño, mayor es el potencial del gobierno local para generar políticas orientadas al desarrollo local territorial. Esto no quiere decir que en los gobiernos locales muy populosos, de muchas cantidades de habitantes, las posibilidades de llevar adelante un proceso efectivamente de desarrollo local, territorial, estén aseguradas. Por el contrario, también a mayor tamaño entra a jugar la complejidad de la gestión y la existencia de una serie de problemas y demandas de la sociedad civil que es necesario contemplar y que dificultan la implementación de determinadas políticas. Pero hay una norma que a mayor tamaño del gobierno local, al menos son mayores las capacidades, el potencial para desplegar políticas orientadas al desarrollo local territorial.
Daniel Arroyo va a hablar de comunas de hasta 2.000 habitantes o aquellos gobiernos locales pequeños donde la estructura productiva y social es principalmente rural, o existe, y existe un núcleo urbano vinculado a la actividad productiva primaria principalmente. Las capacidades de generar políticas en este nivel son prácticamente inexistentes, y esto viene dado por la pequeña estructura de ese gobierno local, la baja cantidad de recursos disponibles para llevar adelante recursos económicos, financieros, recursos técnicos profesionales, para llevar adelante las políticas, la falta de actores del territorio, actores sociales, actores económicos del territorio para impulsar estos procesos de desarrollo. No quiere decir que no existan, pero sus capacidades de gestión, sus capacidades de profesionalización se ven limitadas. Los municipios chicos son municipios donde, o gobiernos locales, donde la estructura y las capacidades del gobierno local son limitadas, donde la profesionalización es baja, donde hay una dependencia significativa a los recursos externos para el financiamiento de las políticas locales, pero sin embargo se empiezan a vislumbrar algunas capacidades mayores, la existencia de algunas empresas del territorio, la existencia de algunos actores sociales más representativos. Sin embargo, la diversidad de organizaciones económicas y sociales es relativamente baja, relativamente escasa. Los municipios grandes, y aquí siempre, como les dije, la clasificación no es taxativa, los números o los rangos tienen cierto grado de arbitrariedad, pero sí podríamos decir que en municipios de hasta 10.000 habitantes, 100.000 habitantes, perdón, de municipios de hasta 100.000 habitantes, municipios grandes, la estructura del gobierno local ya está consolidada, la estructura productiva y social es compleja, aunque no necesariamente diversificada, pero sí claramente uno podría identificar estas ciudades en casi todas las provincias, con algunas mayormente en la región centro, en algunos casos en Mendoza, las capitales de provincias, las provincias más importantes del país, las ciudades más importantes del país, muestran mayor diversidad de organizaciones económicas y sociales, muestran posibles vinculaciones con universidades e instituciones dedicadas a la asistencia técnica, el acceso a profesionales, el acceso a organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas, brinda una mayor potencialidad para sostener, para llevar adelante políticas de desarrollo territorial. Hasta este nivel, el nivel local está vinculado con la cercanía, con la proximidad. En general no existe en Argentina un número ideal del tamaño de los gobiernos locales, pero gobiernos locales con 40.000, 50.000 habitantes, hasta 70.000, 100.000 habitantes, tienen, digamos, tal vez la mayor potencialidad, porque combinan diversidad de la estructura, o mayor diversidad de la estructura productiva, mayores recursos, capacidades de gestión, con un nivel de cercanía que favorece la gestión local. Luego podemos identificar municipios intermedios, donde aquí la estructura local es amplia, los recursos económicos y técnicos son significativos, pero aparecen los problemas de gestión vinculados a la prestación de los servicios, ¿no? La demanda de la sociedad civil suele superar la capacidad de gestión local. La estructura productiva y social ya es más compleja, los problemas sociales se tornan más complejos, el déficit de infraestructura o el déficit de la prestación de los servicios es más significativo. Y si bien hay una presencia numerosa de organizaciones vinculadas al desarrollo territorial, por otro lado se pierde la dimensión de lo local y fundamentalmente comienzan a emerger los problemas vinculados a
la vida en las grandes ciudades. Entonces, las respuestas de gestión se hacen un poquito más complejas. Y finalmente, las áreas metropolitanas, que en nuestro país, digamos, tenemos áreas metropolitanas, en realidad tienen menos que esta cantidad de habitantes, hay áreas metropolitanas de 60, 70 mil habitantes, pero también tenemos áreas metropolitanas de 15 millones de habitantes, o áreas metropolitanas en torno de las capitales de provincias más importantes de nuestro país, que superan el 1.000.000 de habitantes. De modo tal de que aquí la dinámica principal está dada por los flujos y la circulación de las personas, bienes y servicios en el territorio, es decir, esta idea de que la población se traslada de una jurisdicción a otra, las mercancías se trasladan de una jurisdicción a otra, y hay una complejidad adicional por la gestión, la coordinación interjurisdiccional metropolitana digamos, del proceso de desarrollo local. La estructura social y productiva es compleja, por lo general es muy diversificada, pero las demandas sociales y las demandas de todo tipo exceden las capacidades de prestación de los servicios locales. Hay una diversidad de actores y de asociaciones vinculadas al desarrollo local que intervienen positivamente sobre el territorio. Pero el grado de complejidad es mayúsculo. En Argentina, y este sí es un dato relevante, en Argentina el 85% aproximadamente de los gobiernos locales tiene menos de 10.000 habitantes. Y esto genera dificultades para implementar procesos de desarrollo local territorial, porque la mayoría de ellos no cuenta con recursos y condiciones técnicas y organizativas adecuadas para este perfil, para esta estructura, para este tamaño y capacidades de los gobiernos locales. Adicionalmente se suma el problema que en general las políticas públicas orientadas al desarrollo local, territorial, al fortalecimiento de las capacidades de gestión local, están pensadas en una matriz o con una escala que no se corresponde con esta clasificación, porque en general están pensadas para localidades con mayor cantidad de habitantes. Y como vemos, solo el 15% de los gobiernos locales tienen más de 10.000 habitantes en Argentina. Claramente entendemos o se entiende que las políticas estén formuladas para los gobiernos locales más grandes porque allí se concentra la mayor cantidad de población, políticamente son más relevantes, económicamente son más relevantes, la participación del Producto Bruto Geográfico a priori es mayor, pero claramente tenemos áreas, tenemos gobiernos locales, un número significativo de gobiernos locales, donde las capacidades, las posibilidades de generar procesos de desarrollo local están limitados por estas características, y las políticas públicas, nacionales, provinciales, no suficientemente tienen en cuenta esta dimensión de la escala. Mónica Iturburu, una especialista en temas de gestión local, de modernización de la gestión local, de análisis del sistema municipal argentino, define este fenómeno como el inframunicipalismo, es decir, una preponderancia de pequeños gobiernos locales, de baja cantidad de población y de escasos capacidades de gestión para satisfacer las demandas de desarrollo, de bienestar, de adecuadas condiciones de vida y de sostener un proceso de desarrollo territorial en esos territorios. Por lo tanto, para pensar, para realizar una planificación del desarrollo territorial, es necesario no solo considerar el perfil del desarrollo, sino también considerar la escala existente de población y de recursos necesarios para el desarrollo territorial. Hay un elemento adicional que son los circuitos económicos, ¿no? Dentro de estas dimensiones del desarrollo, para la planificación del desarrollo territorial. Y por los circuitos económicos entendemos identificar cuáles son los principales circuitos que existen en el territorio, las características que cada uno de ellos tienen, la interacción entre sí que tienen esos circuitos al interior del territorio y hacia el exterior, y cuáles son los principales problemas que enfrentan. Sintéticamente, esquemáticamente, uno podría hablar de un circuito de la economía formal, un circuito de la economía informal y un circuito de la economía de subsistencia.
Y a partir de la identificación de las dinámicas que cada uno tiene, es necesario, es posible pensar, diseñar políticas de intervención específicas para cada uno y políticas de intervención que sean transversales, de modo tal de que el sector formal traccione, demande, impulse una mejora cualitativa de los circuitos de la economía informal, de los circuitos de la economía de subsistencia. Finalmente, una cuarta dimensión es la del modelo de gestión. Y aquí nos preguntamos qué características asume el modelo de gestión local, el modelo de gestión que lleva adelante el gobierno local y en el cual se inscribe este proceso de desarrollo territorial que estamos llevando adelante. Para ello es importante pensar las características del liderazgo y de la voluntad política de aquellos actores que impulsan el proceso, el proyecto, tener una lectura clara de quiénes son los actores del territorio a los que es necesario convocar para llevar adelante este proyecto, y también ver qué características asume el estilo de gestión. Sobre este punto podemos identificar tres estilos que tienen alguna referencia, alguna relevancia para el proceso de desarrollo local. Aquellos estilos de gestión centralizados son los estilos donde la planificación y la ejecución del proyecto de desarrollo local está en el gobierno local, está, digamos, o a cargo del gobierno local. La particularidad que tiene este estilo es que persigue la eficacia, ¿no? Es eficaz en cuanto a la consecución de resultados. Por el contrario, el estilo descentralizado es aquel que prioriza que tomen intervención del proceso de desarrollo local territorial aquellos, o algún componente, alguna parte de ese proceso, aquellos actores que se encuentren en mejores condiciones de impulsar el proceso que se está llevando adelante. Este modelo apunta centralmente a la eficiencia en la gestión. Aquellos que están con mejores condiciones de llevarlo adelante toman la posta. Y finalmente, el modelo que resulta más atractivo, porque en cierta forma supone una combinación de los dos anteriores, es el de gestión asociada, donde el municipio, en conjunto con las organizaciones sociales, las cámaras empresariales, los sindicatos, las organizaciones representativas de los trabajadores, los organismos públicos nacionales y provinciales, las universidades, los centros científicos tecnológicos, trabajan de forma coordinada. El objetivo, fundamentalmente, es lograr la sostenibilidad del proceso, mediante la conformación de una visión compartida, el involucramiento de los actores de la sociedad y la continuidad del proceso a largo plazo. Como ustedes ven, este elemento, este punto, se vincula significativamente con aquella dimensión política institucional que veíamos en la clase anterior. Y finalmente podemos señalar que otra dimensión relevante para los procesos de desarrollo territorial son justamente indagar en cuáles son las políticas socioeconómicas locales y nacionales que se implementan en el territorio. Cuando hablamos de políticas locales, claramente hacemos referencia a aquellas políticas que llevan adelante los mismos gobiernos locales. Ahora bien, en los últimos tiempos asistimos, observamos, ya desde hace unos 15 años aproximadamente, que la dimensión territorial de las políticas públicas se ha ido incorporando en los distintos niveles interjurisdiccionales, y fundamentalmente en el nivel nacional. Es común, es habitual, que las políticas públicas incorporen alguna dimensión territorial, y alguna dimensión que los vincule con el desarrollo del territorio. También existen políticas nacionales que tienen particularmente una implementación específica en el territorio, de modo tal de que en la indagación que hagamos debamos ampliar digamos, el relevamiento de políticas locales y nacionales que se implementan en el territorio. Y aquí es interesante hacerlo porque, como dijimos, el análisis territorial parte de un enfoque sistémico, y al mismo tiempo consideramos y reconocemos la posibilidad de establecer sinergias entre las distintas políticas públicas que se implementan en el territorio.
por ejemplo, las políticas alimentarias no solo están orientadas a satisfacer una necesidad de nutrición, sino que podrían generar toda una cadena de producción, trabajo, consumo saludable, reconversión productiva, eh, producción en el territorio, arraigo, agregado de valor a esa producción alimentaria local, sustitución de determinados alimentos menos nutritivos por otros más nutritivos, etc. Las políticas económicas y socioproductivas no solo que generan puestos de trabajo, le generan ingresos a aquellas personas o empresas que están vinculadas a ellas, sino que permiten ampliar y articular la producción local con la demanda local, de modo tal de generar crecimiento económico y trabajo local. Del mismo modo que las políticas vinculadas a la capacitación laboral de los trabajadores y al fortalecimiento de las instituciones y las organizaciones no solo van a mejorar los saberes, sino también que nos van a permitir satisfacer la demanda del territorio, mejorar nuestras capacidades de gestión, etc. Por lo tanto, y un poco a modo de cierre de este punto, decimos que implementar un proceso de desarrollo local no solo supone la construcción de una idea, digamos, no solo es un proceso subjetivo, un proceso ideal, sino que esa visión, esa idea más en abstracto, luego es necesaria traducirla en instrumentos concretos de planificación que nos permitan sostener ese proceso, ¿no? Y esto supone identificar las características socioproductivas del territorio, identificar los actores del territorio, aplicar un conjunto de políticas de asistencia, promoción, capacitación y desarrollo productivo que sean complementarias entre sí. De allí entonces que enfaticemos este carácter integral sistémico de los procesos de desarrollo y una planificación que dé cuenta de esta multidimensionalidad de aspectos. Ahora vamos a pasar al tercer punto de la clase. Y el tercer punto de la clase, como dijimos habitualmente, este análisis, esta planificación debe traducirse en instrumentos. Instrumentos que justamente nos permitan sostener, cimentar, darle continuidad en el tiempo al proceso de desarrollo que estamos llevando justamente adelante. Los diversos instrumentos, existen diversos instrumentos de planificación, y esa diversidad tiene que ver con el grado de profundidad que nos permitan llevar adelante las políticas, o con el grado de complejidad que tenga el proceso de desarrollo. A mayor profundidad en el proceso, a mayor integralidad en el proceso, a mayor complejidad del proceso, seguramente utilicemos instrumentos que sean más complejos, más abarcadores, más amplios para garantizar este proceso de gestión que estamos llevando adelante. Y además, la complejidad de los instrumentos está también vinculada a la capacidad de gestión de los gobiernos locales. El instrumento por excelencia, el instrumento más reconocido es el plan estratégico. Al mismo tiempo es el más complejo de todos, porque supone implementar y sostener un conjunto de proyectos y programas en el largo plazo, y esto requiere de condiciones, recursos y capacidades que a menudo no están presentes en los gobiernos locales de Argentina y de América Latina. O en todo caso, aquellos gobiernos locales que están en condiciones de sostener un proceso de desarrollo local a través de la formulación de un plan estratégico, sostenerlo en el tiempo, durante 20, 10, 15, 20 años, planificarse, pensarse a sí mismo como sociedad a 15, 20 años, son pocos gobiernos locales. En general, las capacidades de gestión de los gobiernos locales constituyen dificultades para pensar estos procesos. Por lo tanto, entonces, siempre afirmamos, recomendamos, señalamos
que el plan estratégico, más que constituir un punto de partida para un proceso de desarrollo local, es un punto de llegada, ¿no? Y es interesante formular el proceso y eventualmente, si en esa formulación se consolida, emerge un plan estratégico, enhorabuena. No obstante, existen experiencias, casos, ciudades, gobiernos locales reconocidos en Argentina por sus planes, por sostener en el tiempo planes estratégicos, y vamos a ver algunos casos en la última sección de la clase. Siguiendo con el texto que ustedes tienen como lectura obligatoria, Daniel Arroyo identifica 4 instrumentos con diferente grado de complejidad. El de menor grado de complejidad es el programa de fortalecimiento institucional, que nos remite a una programación interna de la administración municipal para llevar adelante estos procesos. En general tiene como objetivo mejorar la calidad digamos, y la calificación de los trabajadores del municipio, mejorar las condiciones en las que se prestan los servicios. Y es un primer paso, el instrumento menos complejo para la planificación del desarrollo territorial. Un segundo instrumento es el plan de gobierno, donde en el plan de gobierno se condensan las distintas decisiones y políticas que prioriza un gobierno. Esto se corresponde en cierta forma con la agenda que lleva adelante el gobierno. Se trata de un programa no consensuado con la sociedad civil, sino que es elaborado al interior del gobierno local. Pero allí se identifican cuáles son las políticas prioritarias, las áreas de gestión más relevantes, se identifican los temas que hay que fortalecer necesariamente, se identifican los temas que están vacantes en la agenda de gobierno, y se identifican hacia qué sectores o con qué políticas se va a articular con los actores del territorio. Hay un tercer instrumento que va incorporando mayor grado de complejidad, y es el programa estratégico. El programa estratégico ya, se caracteriza porque implica, por un lado, establecer algún tipo de acuerdo entre las distintas áreas del municipio para elaborar un programa común que le dé identidad al territorio. Y al mismo tiempo, ese programa de formulación interna supone lograr algún acuerdo con las organizaciones económicas, sociales, políticas del territorio, ¿no? Este programa se convierte en estratégico cuando hace que el conjunto de las políticas que se implementan en el territorio contribuyan a fortalecer aquellas cuestiones que se han consensuado anteriormente como estratégicas para el desarrollo territorial. Es decir, que un programa estratégico supone una articulación al interior del gobierno local y un cierto grado de consenso con los actores del territorio en torno a los ejes estratégicos necesarios para fortalecer o trabajar en relación a una estrategia de desarrollo territorial. Y finalmente llegamos al plan estratégico, que como dijimos es el instrumento de mayor complejidad, supone un trabajo articulado entre el gobierno local, las organizaciones de la sociedad civil, el sector empresario, la economía social y solidaria, el sector científico-tecnológico, distintos niveles jurisdiccionales, en función de incrementar las posibilidades de desarrollo del territorio y generar nuevas capacidades y condiciones para el desarrollo. Ven ustedes cómo en estos instrumentos vamos recuperando algunos de los conceptos que hicimos mención en el módulo 2, en el módulo anterior, en la unidad anterior. Los aspectos productivos, los aspectos institucionales, el carácter sistémico del proceso, la endogeneidad del proceso, la planificación de largo plazo, la articulación de la dimensión política con la dimensión técnica, etcétera, van dando lugar a la conformación de este plan estratégico.
que centralmente consiste en una planificación sistemática y sostenida a lo largo de 10, 15, 20 años por parte de una comunidad y los actores más significativos. Un plan estratégico en general comienza con, por un lado, planteándose una visión, una idea de sociedad, una idea de futuro, comienza planteándose con un diagnóstico de cuáles son los problemas principales, las potencialidades, las capacidades, los recursos, los sectores estratégicos, y aquí entonces podemos volver a algunos elementos que que hicieron al punto 2 de la clase, el perfil del desarrollo, el perfil del territorio, los circuitos económicos, los estilos de gestión, el grado de participación de la sociedad civil, algunas políticas que se están llevando adelante. Y en base a ese diagnóstico, que es un diagnóstico que suele llevar un tiempo de elaboración, ir formulando un conjunto de proyectos y programas que, mantenidos y sostenidos en el tiempo, deberían conducirnos a van conformando el plan estratégico de desarrollo de un territorio. Planificación de este plan estratégico claramente tiene que contemplar metas. Cada uno de los programas y proyectos y el plan en sí mismo debe contemplar metas cuantificables. Y a su vez, dado que se sostiene en el tiempo, debe actualizarse o reactualizarse en el tiempo. Surge de un diagnóstico integrado y supone construir alianzas entre los distintos actores para promover el desarrollo económico y social de un territorio. Bien, prácticamente ya llegando al final de la clase, quiero ver con ustedes algunos casos, instrumentos y experiencias de desarrollo local territorial. En verdad hay muchos casos. Yo aleatoriamente, arbitrariamente, elegí algunos que aquí simplemente los voy a enunciar, los voy a comentar, y ustedes podrán profundizar en los materiales de la clase. Un caso conocido de plan estratégico es el plan estratégico de Malargüe en Mendoza. Malargüe es una localidad ubicada en el sur de la provincia de Mendoza, en un área rural, un territorio muy amplio, con población rural dispersa y con una historia económica o productiva vinculada fundamentalmente a la explotación de recursos naturales. En su momento hubo explotación de carbón, luego de petróleo y gas, también en algún momento de uranio, vinculado a las actividades, digamos, a empresas públicas nacionales. En la década del 90 se privatizan las empresas públicas y entra, digamos, en cuestionamiento la orientación del desarrollo. Al mismo tiempo es una localidad que cuenta con un complejo invernal muy significativo, y una actividad turística histórica, pero que históricamente, tradicionalmente estaba desvinculada de la dinámica de la localidad, ¿no? Una actividad turística, de turismo nacional, invernal, de esquí, desvinculada de la actividad, de la dinámica urbana. Bueno, entonces en base a este problema se realiza un diagnóstico, se convoca a los sectores de la sociedad civil, se identifican una serie de potencialidades para el desarrollo, y a partir de allí, en torno del sector turístico, en torno de los recursos naturales existentes en el territorio, en torno de algunas características vinculadas con la claridad de sus cielos, y la aptitud para estudios científicos, de observación astronómica, fueron desplegando un conjunto de políticas que incluían políticas vinculadas a la generación de puestos de trabajo, a la reconversión productiva, al desarrollo del sector turístico, a
las mejoras en los niveles de educación de la población, la articulación con organismos internacionales vinculados a los estudios científicos espaciales, la articulación con la actividad, digamos, turística invernal de esquí y la ampliación de la temporada turística hacia el verano, el desarrollo de fiestas populares, el desarrollo de infraestructura en la zona rural, una zona rural vinculada a actividades económicas de subsistencia, a la actividad del ganado caprino. Bueno, es decir, un conjunto de políticas que fueron conformando en lo que finalmente dio en llamarse el Plan Estratégico de Malargüe. Es un plan que se fue sosteniendo en el tiempo. Una historia similar, pero en torno de otros rubros, principalmente los rubros agroindustriales, metalmecánicos, de agregado de valor a la producción primaria y de asistencia a la producción por parte del gobierno local, fueron las acciones que desplegó la ciudad de Rafaela en torno de su planificación del desarrollo. Y es conocido, es estudiado, el caso de Rafaela en la provincia de Santa Fe y su planificación estratégica para el desarrollo territorial, las transformaciones que fue llevando adelante el gobierno local, la institucionalidad para el desarrollo productivo y la prestación de asistencia técnica y servicios a la producción, el desarrollo de instituciones locales vinculadas a el sector empresarial, el sector del gobierno local, el sector científico-tecnológico, para brindar servicios a la producción, en un contexto muy diferente al de Malargüe, porque Rafaela es una ciudad que combina producción primaria con producción agroindustrial, con producción industrial, con servicios a la producción de alta calidad, y al mismo tiempo también con una estructura productiva diversificada, y mercados, y una producción local con acceso a mercados locales, provinciales, nacionales e internacionales. De modo tal de que el caso es muy diferente, pero no, sin embargo, sólido y significativo en cuanto a su planificación del desarrollo. En términos de casos sobre programas vinculados al desarrollo local, territorial, hay varios. Yo aquí traje uno que forma parte de la bibliografía complementaria de esta clase, que es una investigación que realicé en alguna ocasión, y está vinculado al análisis del programa Caprino y de desarrollo local del municipio de Rosario Vera Peñalosa, en la provincia de La Rioja, y este es un caso que se promovió a través de políticas financiadas por el Programa Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social, realizado entre el 2003 y el 2007, 2006. Y en esa ocasión nos tuvimos la oportunidad de hacer una evaluación de este plan, y lo que identificamos fue, digamos, una planificación integral. La mayoría de los elementos que estamos identificando en el curso estuvieron plasmados o se pudieron identificar en ese proceso de planificación. Fue un proceso de planificación que surgió de la articulación de algunos actores, actores políticos y actores sociales vinculados a organizaciones de la sociedad civil u organizaciones técnicas, que en un contexto de crisis política en la localidad, la ciudad representativa, significativa es Chepes, en el sur de la provincia de La Rioja, prácticamente limitando con Córdoba y con Catamarca, una zona de llanos, pero una zona de llanura, pero una zona muy árida, muy seca. Estas organizaciones, a partir de todo un trabajo participativo, formularon un diagnóstico, lograron llegar al gobierno local. En base a ese diagnóstico participativo que habían realizado, identificaron una serie de problemas, demandas insatisfechas de la sociedad civil,
y una vez en el gobierno comenzaron a implementarlas. Habían también adquirido conocimiento previo con organizaciones de la cooperación internacional, la Agencia Alemana del Desarrollo, que años antes había estado llevando adelante programas vinculados al sector rural, y esto les permitió adquirir todo un conocimiento de planificación del desarrollo, y luego en base a ese diagnóstico identificar una serie de problemas, tanto en la población rural como en la población urbana. Uno de los problemas que identificaban eran migraciones rurales hacia la ciudad, y bajas condiciones, precarias condiciones de vida en el medio rural. Entonces desarrollaron programas vinculados a la producción, a la fabricación de viviendas, programas vinculados a la mejora en el acceso al agua, tanto para consumo humano como consumo animal, y el desarrollo de infraestructura, de perforaciones, tanques australianos, aguadas, etc. La mejora de los caminos rurales para permitir la conectividad y fundamentalmente la asistencia de la salud, en zonas que eran algunas de llanura, pero también otras zonas de serranía, y fundamentalmente el fortalecimiento de la actividad caprina, que luego de una serie de sequías había convertidose en la actividad productiva más importante, y en cierta forma desplazando la actividad bovina tradicional. Entonces el programa caprino contemplaba múltiples acciones, por ejemplo, la mejora de la infraestructura de corrales para aumentar digamos, la seguridad o la supervivencia de las crías, la prestación de políticas sanitarias veterinarias, es decir, una serie de botiquines que aumentaban la sanidad de los animales, y políticas vinculadas, iniciativas vinculadas a mejorar la alimentación de los animales con forrajes, digamos, adaptados al suelo y al clima de la zona. De este modo, el objetivo era incrementar los nacimientos y aumentar la cantidad de kilos de la producción caprina, y evitar una práctica habitual que era vender la producción en estado, digamos, en los cabritos, las crías, a poco tiempo de nacer, y que además se vendían a compradores por fuera de la localidad, de otras provincias, ¿no? Con lo cual entonces el productor, la cadena de valor, el productor quedaba muy en posición desventajosa. La mejora de la producción, la mejora de los nacimientos, el aumento de los kilos de producción, tuvieron como objetivo con posterioridad la creación de una planta frigorífica de animales pequeños de ganado menor, para justamente su faena y agregado de valor. Y en paralelo a ello se fueron desarrollando una serie de cooperativas que tenían que ver con la mejora de la genética, la producción de semillas para incrementar las pasturas, el desarrollo de corrales o de lugares, digamos, de alimentación de ganado vacuno. Con posterioridad agregaron cerdos, desarrollaron algunas cooperativas vinculadas a aprovechar los subproductos del ganado caprino, como el cuero, como la lana, como el pelo, la lana, etc. Entonces, no todas las experiencias fueron exitosas, pero sí, digamos, algunas las conformaron en forma de cooperativa. Aquellas que no fueron del todo exitosas al inicio implicaron la intervención del gobierno local para mejorar la gestión, y en su conjunto, bueno, lo que destacamos de este caso es una planificación integral, es una planificación que surge de la participación, es una planificación que vincula una dimensión política, una dimensión técnica. Está presente el carácter endógeno, está presente el carácter sistémico, está presente la articulación de la iniciativa local con el modelo de desarrollo, con las orientaciones de la política pública nacional en ese momento, y en su conjunto da una idea de una planificación del desarrollo local
significativa, interesante, ¿no? Y en materia de experiencias también hay numerosos casos. Yo aquí simplemente les menciono algunos de los proyectos contemplados dentro del Plan Estratégico 2030 de General Alvarado en la provincia de Buenos Aires, que es un municipio que queda, digamos, en la zona costera, marítima, y para sostener ese proceso de desarrollo local territorial y esa planificación estratégica, desplegaron una serie de ejes estratégicos, ejes sociales, ejes ambientales, ejes económicos, ejes productivos, ejes, digamos, de gestión administrativa, de administración pública. Yo aquí solo retomé algunos proyectos vinculados al eje económico productivo, que tienen que ver con el proyecto de fortalecimiento de las capacidades para la producción de kiwi en Pinamar, dado que es una zona, una región con aptitudes excepcionales en materia de clima, de suelo, eh, para el desarrollo de esta producción, una producción que hasta hace un tiempo se importaba centralmente de Australia y de Italia. Bueno, no sé actualmente si se sigue importando o no, pero hay un proyecto para el desarrollo de esta producción. El proyecto vinculados al desarrollo de instrumentos de gestión del suelo rural, proyectos vinculados a la competitividad de las producciones tradicionales, de qué modo se renuevan, se fortalecen, se hacen más competitivas, innovan, proyectos vinculados a la promoción de las energías renovables y proyectos vinculados al desarrollo del cinturón frutihortícola, digamos, siendo Mar del Plata una región, un polo, un cinturón hortícola significativo en el país. Bueno, hacer extensivo esto y fundamentalmente lograr el abastecimiento local de productos alimenticios que bien se adaptan a las características agroecológicas de los territorios. Y por otro lado, un programa, que es el programa Bienvenido a mi Pueblo, que es un programa desarrollado por la Fundación SDGs, es una ONG, vinculados a los temas de arraigo y migraciones, que lo implementó en Colonia Belgrano, una localidad de menos de 2.000 habitantes en la provincia de Santa Fe, en el centro de la provincia de Santa Fe, y que tuvo como objetivo localizar, a contribuir a la migración desde ciudades como Rosario y Santa Fe a esta pequeña localidad, pero a partir de una metodología muy particular, una metodología que se organiza en torno de 3 pilares, que es darle la bienvenida a aquellas personas que llegan a la localidad, es decir, que es un programa que tiene el consenso, la aprobación, el acompañamiento de la comunidad en su conjunto. Es un programa que tiene como segundo pilar los puestos de trabajo, es decir, se identifican anteriormente cuál es la potencialidad laboral de esa localidad, cuáles son, digamos, las áreas de vacancias, qué oficios, qué trabajos, qué servicios no se prestan en la localidad y se podrían prestar, y esto vincula, por un lado, una serie de actividades económicas vacantes relacionadas con la estructura productiva, pero al mismo tiempo también nos permite vincular algo que se hace cada vez más importante en el marco, digamos, de las condiciones actuales de trabajo y más en el marco del tránsito, digamos, actual, que tiene que ver con la relevancia que tiene la conectividad para el trabajo, la posibilidad de trabajar de forma deslocalizada o ampliar el mercado a través de, digamos, del comercio electrónico. Entonces, se identificaron previamente un conjunto de actividades económicas, productivas, laborales, con potencial y en estado de vacancia. Entonces, la población que migró con una actividad económica productiva ya relativamente garantizada. Y finalmente, un tercer aspecto que es el de la vivienda, es decir, las personas que se mudaban tenían la posibilidad, no, contemplaba el programa
la construcción de viviendas a través de un programa de viviendas provinciales, o bien el alquiler temporal de las viviendas existentes en la localidad, que en general había viviendas vacías, viviendas ociosas que se reacondicionaron, y esto también generó, digamos, como un impulso en el mercado inmobiliario local y económico local significativo. Lo particular de este programa es que se realiza en articulación con el gobierno local, donde se garantiza la bienvenida o la receptividad de las personas migrantes, se identifica previamente la potencialidad laboral y se asegura la vivienda, y se hace una selección de las personas y una capacitación y un entrenamiento de las personas para mejorar sus condiciones de trabajo, generar un plan de negocios, un plan de trabajo, un proyecto productivo, principalmente vinculado a prestar servicios o desarrollar bienes y servicios que no están presentes en la comunidad. Estos casos que mencioné, son solo algunos, podrán profundizarlos en la bibliografía complementaria de la clase y en algunos de los videos que les voy a poner a disposición. Bueno, con esto ya estamos llegando al final de la clase. La clase de hoy tuvo como objetivo ver, analizar algunos de los aspectos metodológicos que hacen a la planificación de los procesos de desarrollo territorial, o bien de políticas vinculadas al desarrollo territorial. ¿Cuáles son las dimensiones generales que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las variables específicas a considerar? ¿Cuáles son los indicadores para una planificación del desarrollo territorial? Vimos algunos instrumentos, dijimos que el plan estratégico es el instrumento por excelencia, pero no necesariamente es el más sencillo de abordar. En todo caso, lo consideramos como un punto de llegada, más que un punto de partida de un proceso de desarrollo local territorial. Y finalmente señalamos algunos casos, algunas experiencias, algunos instrumentos para el desarrollo territorial. Esta clase tiene un artículo de bibliografía obligatoria, que es el artículo de Daniel Arroyo, Los ejes centrales del desarrollo local en Argentina, y tiene una bibliografía complementaria que es justamente el análisis del caso del programa Caprino y de desarrollo local, en el marco del plan Manos a la Obra, del caso del municipio de Rosario Vera Peñalosa de La Rioja. Y finalmente tienen algunos videos adicionales ilustrativos de los instrumentos a los que hicimos mención. Como toda clase, viene acompañada de un foro de debate, de participación. Nos interesa fundamentalmente su participación. Además, recuerden que la participación es una condición de regularidad, de modo tal de que esperamos que puedan participar del mismo. Y aquí la consigna consiste en elegir un caso o una política destinada al desarrollo local, territorial, y pedirles que ustedes identifiquen todas o algunas de las dimensiones que están contempladas en el punto 2 de esta clase, es decir, el punto de los aspectos metodológicos para realizar un análisis territorial. Muy sintéticamente las repasamos, nos referimos al perfil del desarrollo, al tipo de gobierno local, a los circuitos económicos, a las políticas socioeconómicas locales y nacionales implementadas en el territorio. Les pedimos que elijan un caso y que vean en qué medida estas dimensiones están contempladas dentro de ese caso o dentro de esa política. Como siempre, les pedimos una reflexión sintética y les insistimos en la importancia de la participación. El plazo para entregar esta participación es hasta el 26 de septiembre, y como siempre existe un foro general para consultas sobre los contenidos de la clase, los contenidos del módulo. Bueno, con esto los despedimos y les esperamos que la clase sea de interés para ustedes.